Soy Marisa Bordallo Presa, colaboradora de Iniciativa por el Asturiano. Y, bueno, un placer estar aquí hoy con vosotros. Bueno, va casi 48 horas la Academia de la Lingua Asturiana entamaba una xornada conmemorativa baixo o título Sobre fiesta en les manes, medio siglo de Concello Bable, na perspectiva de la Academia de la Lingua Asturiana, faciendo acordanza y reivindicación de Concello Bable, abriendo con ella un año en el que el medio siglo de aquella asociación va a marcar la xenda del asturianismo cultural y lingüístico. Güey, dentro deste cuarto seminario en el que estamos falando de las nuevas tecnologías, vamos a analizar como foi ese proceso de la movilización del asturiano, dende Concello Bable al tractor Eslema, del Bable en las escuelas al asturiano en inteligencia artificial, 50 años de reivindicación mirando al futuro. Entón, hoy contamos con un elenco de ponentes que non vos van deixar indiferentes. Lluís Mi Orbiz, director del Colegio Les Mariñes. Muy buenas, Lluísmi. Arantxa Margolles, historiadora. Buenos días. Ramón de Andrés, profesor de la Universidad de Oviedo. Buenos días. Iris Díaz Trancho, maestra y miembro de Red Ciella, Familias por el Asturiano. Buenos días, Iris. Buenos días. Bueno, gracias a todos y a todos por participar en este encuentro. Vamos a entamar por faceros una entroga a cada única una, centrándonos en el vuestro expertise, digamos, ¿no? Entonces, por razones biológicas, Ramón, vamos a entamar por ti. ¿Qué recuerdos tienes de esos entamos de Concello Bable? Voy a acercarte. Bueno, buenos días y gracias por la vuestra presencia. Bueno, pues precisamente estos días, estas semanas pasadas, con ocasión de que la Consellería de Cultura va a sacar unas publicaciones conmemorativas de los 50 años de Concello Bable, pidieronme que redactara daqué un capitulín que centré justamente nes acordances que tengo como socio, activista, militante, como se quiera llamar, de Concello Bable. Y agora que estoy mirando para ahí veo a Carlos Rubiera y avívenseme los recuerdos. Y bueno, los recuerdos que tengo consisten básicamente en que Concello Bable foi un factor fundamental para asentar la reivindicación lingüística, es decir, para poner la lengua asturiana en el mapa e introducir na sociedade asturiana daqué que todavía sigue vivo, que é el debate lingüístico, la cuestión lingüística, qué facemos con el asturiano y qué futuro tiene el asturiano. De aquella la actividad ya era frenética y Carlos y yo, y no sé si habrá de aquí más por aquí, pero vamos, estoy viendo. ¿Quién? Bueno, pero non estaba en Xixón, y es que yo estoy centrando los acordances en Concello Bable e Xixón, aunque también efectivamente había otros concellos bables, y era una actividad frenética y todo entamó ahí, la verdad. La mi formación como lingüista y asturianista debe ser a la actividad en Concello Bable en gran medida. De aquella había un optimismo muy grande y yo creo que los frutos están ahí, es decir, que tampoco es cuestión de ser pesimistas, fíxose mucho, lo que pasa es que quizás la situación en la que estamos igual no era en muchos aspectos la que imaginábamos a estas alturas, estamos en el año 2024 y hay cosas que todavía no se llegaron a ellas, pero bueno, el balance es positivo y todo se debe a lo que se fixo en aquella época. Muchas gracias, Ramón, porque de xuro, sin esos primeros pasucos, non sabría amalgamar lo que amalgamos hoy, ¿no? Muchas gracias, Ramón. Arantxa, como historiadora, ¿tú qué piensas que aportó Concello Bable a la reivindicación del asturiano? Bueno, antes de entamar, decimos que
que para unha historiadora dá un pouco de vértigo falar dun tempo que lle verdad, que lle histórico, pero que todavía ten xente en activo e evidentemente xente que pode saber mucho mellor les coses que tú dende un ámbito externo. Nosotros estamos avezados a facer coses con xente que ya non se pode que ya non pode repugnar, ya non pode protestar, ya non pode darnos esas lecciones clares, non? Que sí que pueden e tienen que seguir dando. Pero sí que é verdad que puede analizarse ya este tiempo desde una perspectiva, comparándolo con los tiempos anteriores, comparándolo con los tiempos que vivieron, y más que como historiadora, quizás también yo pueda falar como estudiante, como neña que fui de esas primeras clases del asturiano en esas escuelas que entamaron a mediados de los 80, pues gracias, evidentemente, al puxo, non, de Concello Bable e desa primer gran manifestación. Evidentemente, estoy de acuerdo, non podía ser de outra manera, con Ramón, de que en sin Concello Bable non estaríamos onde estamos. Puede parecer, e é verdad, que nos últimos años dimos pasinos un poquitín para atrás, hubo momentos de gran esperanza, que todos sabemos como acabaron, pero probablemente sin esa nacencia de Concello Bable va 50 años, non podríamos soñar, nin siquiera contar aquí. Veníamos dun asturianismo moi cultural, que evidentemente tamén era importante, non, para establecer unha literatura, para establecer, bueno, pues unes mimbres, ¿no?, de lo que vendría después, pero faltaba un asturianismo máis político que xuntara ese asturianismo del pasado, de la añoranza, col presente e col futuro, sobre todo tamén, e de facer el asturiano unha lingua para os nosos fillos, para os nosos nietos, non solamente para recordar, para facer remembranza de los nosos abuelos. Eso yo creo que é la clave de lo que ocurrió con Concello Bable, aparte de muchas cosas, non, a ese proceso. Pero evidentemente, claro, cuando nos ponemos pesimistas y pensamos que podríamos estar, si los mozos, bueno, a mí gustaba meterme dentro del sector ese mozo, aunque ya sé que voy deseándolo cada vegada más atrás, sí es verdad que solemos tender a culpar, ¿no? Esto que dicen de matar al padre, ¿no? De decir, non se fixeron as cosas del todo bien porque senón estaríamos agora nun tiempo mucho más avanzado. Hay que tener en cuenta, evidentemente, tamén el momento en el que naz Concello Bable e onde están outros movimientos tamén por los derechos humanos que surden nese momento xusto antes de la transición a la democracia, un tiempo evidentemente en lleno de esperanzas, onde se pensaba que podía llegarse a muchas cosas e llegóse a muchas cosas, pero evidentemente non todo era tan fácil como se esperaba. Si nos fixamos máis allá de los derechos lingüísticos, si nos fixamos, por exemplo, en el movimiento feminista, en el movimiento, sobre todo, memorialista, non, que surde tamén nesos primeros años de la democracia, y es verdad que hai un tiempo como estanco, cuando lleguen los 90, cuando ya, digamos, afiánzase un pocoñín más esa democracia, en el que parece que todo el movimiento se estanca. Y es razonable que se estanque, porque evidentemente non se puede pedir a la sociedad el puxo que tiene cuando está acabante de morrer un dictador o cuando ya está a punto de morrer y evidentemente está en un momento de euforia y de apetecer facer cosas nuevas que se piensa que van a ser muy fáciles de algamar, pero después, como va a demostrarse, non lo son tanto. Concello Bable, claro, quedámonos con lo guapo, ¿no? Quedámonos con esa manifestación, con esos cientos de personas na manifestación, con todo lo que consiguió, pero non nos damos cuenta de todos los torgues y de todas las críticas, muchas veces muy aceradas, que tuvieron que padecer, ¿no? Hoy tenemos lo nuestro, pero evidentemente en los años 70, en los años 80, también hubo muchas cosas que podían hacer perder esa esperanza. Entonces, poniendo un poquitín en comparanza, d'ambos tiempos, evidentemente non estaríamos aquí sin Concello Bable e lo que tenemos que facer agora é quizá recuperar un pocoñín ese espírito. Concello Bable sale a les cais
pidiendo el asturiano en las escuelas, consiga el gamalo, cosa que non parecía absolutamente fácil para nada, e tenía el puxo de una sociedad que estaba esperanzada. Y güey, quizás ves lo que nos falta sea ya esa sociedad esperanzada, en el asturiano como en todo. Y es muy difícil, bueno, sí, y es muy difícil, pero también era muy difícil reivindicar el asturiano en las escuelas. En el año 76, que estaba acabante de morir el dictador, y fízose. Pues tenemos que hacerlo también. Muchas gracias. Mira, préstame sentir falar de historia, porque a historia non lle só pasado, lle pasado, presente e futuro. E guai aquí, yo creo, estamos dando pasinos tamén para seguir nesa línea e prender el fuego para que entame, si me permitís usar la palabra, la revolución. O sea, y que vuelva otra vez la xente al skies y a reivindicar lo de los suyo, ¿no? Gracias, Arantxa. Pues pasemos con Lluismi. Lluismi, tú, ¿cómo crees que camudó la presencia del asturiano en la escuela? Yo acuérdome una anécdota, Yo cuando yo era niña, yo soy una niña de los 80, que mencionaba esto antes Arantxa, y yo fui a la escuela en Martín Porra, en el Concello Jiménez, y acuérdome, non se me esquecerá xa máis, nunha castañal del parque fiximos un cañicón, como presta cañica sella igual que dir nun avión, ¿no? E logo estuve traballando nun avión, pero bueno, cosas de la vida. Non quero robaros máis tiempo, e era máis unha anécdota porque parece moi importante, pues eso, la presencia de la asturiana en la escuela, pues cómo camudó en estos años. Bueno, yo evidentemente voy a daros mi opinión personal. Yo aquí no estoy en calidad de experto, sino como un asturiano más, que en este caso, pues, precisamente, que yo por lo que entiendo que se me llamó, que estoy actualmente, llevo 3 años dirigiendo un colegio rural agrupado en el concello de Villaviciosa, y evidentemente aquí en la mesa hay expertos de sobra que pueden falar mucho más, con más datos sobre todo el proceso de escolarización y hacer una valoración más de teórica como experto, en calidad de experto. Yo, evidentemente, yo traslado mi percepción de años. Yo realmente solo fui maestro de la asignatura 2 años. Yo después, seguí mi vida profesional en la docencia, fue como tutor de primaria y sigo siéndolo, compatibilizándolo como director, Pero yo de asturiano solo di. Lo que pasa que, evidentemente, yo además tengo una trayectoria que ahora estoy un poco por temas ya familiares y demás y por el trabajo, pues un poco apartado de la parte más activista, pero yo tuve muchos años de mi vida fui un activista del movimiento de reivindicación lingüística y, evidentemente, pues aparte de mi experiencia personal o profesional, pues también tengo esa conocencia, ¿no? ese punto de vista. Bueno, yo creo que precisamente el éxito de Conceivable fue poner en marcha la asignatura en la enseñanza. Podríamos entrar y yo creo que no hay el momento ni el día, por lo menos según lo veo yo, de andar analizando aciertos, fallos y demás, que fueron muchos aciertos, muchos fallos y muchas cosas que se hizo lo que se pudo, porque el contexto, evidentemente, en el que actúes, pues también te condiciona, o condiciona muchísimo, no solo condiciona. Entonces, yo precisamente, el tema de la presencia del asturiano en la escuela, posiblemente no sea un poco de los estalles más frustrantes de que se puso en marcha, pero no, porque realmente no se avanzó. Y de lo que menos avanzó. Sí se avanzó en cuanto a críos y críes, a escolinos y escolines que tuvieron esa asignatura, con lo cual eso, evidentemente, y evidente, y objetivo, y importante, y sí que aporta, digamos, un
un marco en el que hay una parte de la población, sobre todo en la escuela pública, claro, estamos hablando ya de escolares que pasaron por la escuela pública. Si entramos en la concepción de la privada, ahí ya entramos en terreno más negativo, ¿no? A una apreciación mucho más negativa. Pero es evidente que la presencia de tener una asignatura, en el caso de primaria voluntaria, en el caso de secundaria ya hay la situación, yo voy a centrarme en primaria porque yo en secundaria no soy, pero sí soy consciente que la presencia del asturiano en secundaria es mucho más complicada que en primaria, ¿no? O en infantil, que en infantil también no está extendido, ¿no? Pero yo creo que esa parte es lo positivo, y es decir, que hay unas generaciones que en el porcentaje que los cogieron voluntariamente, pues evidentemente tienen ese vínculo, tienen ese contacto, e incluso, bueno, con la esperanza de que dese un pozo de defensa de la identidad cultural, ¿no? y lingüística que tienen o que entraron en contacto, porque evidentemente también en esa asignatura hay muchos escolinos y escolines que vienen de fuera de Asturias, que no tienen familia asturiana y sin prejuicio ninguno pues están estudiando o estudiaron esa asignatura. Pero sí que yo creo que posiblemente sea de los estalles que menos se avanzó, porque realmente el modelo que se puso en marcha va 25 años, 30 años, no, o 40 ya, porque pasa el tiempo y a veces esclarece también que vamos siendo mayores, y realmente no avanzó. Y no avanzó, yo creo, porque por varios factores, y uno de ellos evidentemente es porque hay una carencia de un estatus, de un marco legal como es la oficialidad, y dentro de y hai outro marco normativo que nos falta e que todavía non conseguimos algamar, como é a especialidade del asturiano. En estos años, yo en esto sí que fui cambiando también de percepción. Yo, por ejemplo, lo de la oficialidad, lo de la falta de oficialidad, siempre entendí por qué era. O sea, es decir, porque había sectores reaccionarios. Y cuando digo sectores reaccionarios, refiero a sectores reaccionarios, y da igual la ideología que tuvieran, sectores reaccionarios y muy poderosos en la sociedad asturiana que no permiten que haya oficialidad, porque eso abriría precisamente a un reconocimiento de derechos lingüísticos, ¿no? Y eso choca con el modelo único en el que creen o se educaron, porque mucha gente a lo mejor no cree en otros ámbitos, no cree en ese modelo unitario y único, pero para el tema lingüístico sí que lo defendía. Entonces, claro, yo siempre entendimos por qué no había oficialidad y por qué costaba tanto. Pero, sin embargo, lo de la especialidad quedaba ahí una historia de, bueno, pero si la especialidad, ¿por qué si hay otras asignaturas que no son oficiales y se enseñan obligatoriamente en la escuela, ¿por qué no se aprueba la especialidad? Yo sí llevo años, y permitidme, y acabo ya mi intervención, que tiendo a enrollarme, disculpáis, yo sí creo que van bastante de la mano la especialidad con lo de la oficialidad, porque precisamente el tema más, dentro de las medidas que se pondrían en marcha con una oficialidad del asturiano, una y la asignatura de asturiano en la enseñanza obligatoria, y el otro y, bueno, digamos, la obligación de la administración a contestar en asturiano. Esos son los dos pegollos fundamentales que nos aportaría la oficialidad, aparte de más cosas. Pero esas otras cosas podrían conseguirse y podría avanzarse sin el estatus de oficialidad, pero que tampoco les tenemos y tampoco se avanzó. No estoy disculpándolo, ¿no? Pero esos dos pegollos. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente, y atreveríame a decir que la razón fundamental por lo que hay tanta resistencia
a aprobar la oficialidad del asturiano y pola asignatura de asturiano en la enseñanza obligatoria. Aparte, y aquí estoy falando en términos generales. Evidentemente hay un sector de la población asturiana muy reaccionaria a todos los niveles que están en contra y van a estar en contra siempre, pero del asturiano. Da igual de la oficialidad o que aparezca un cartel bilingüe. O sea, yo no estoy hablando de ese sector extremista. Yo estoy hablando de la mayoría de los que pueden estar en contra de la oficialidad porque tienen miedos. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta que hay un sector de la población que, aparte de prejuicios, tienen miedo. O vértigo o piensen que aquí va a llegar una cosa. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso yo creo que no se avanzó, porque para avanzar es necesario, para mí es fundamental, la creación de la especialidad de asturiano. Y en ese sentido, por eso cuesta tanto sacarla. Y aquí yo paro, porque yo sí entiendo que estoy invitado como para lo que estoy, pero yo sí conozco, digamos, el proceso más reciente de intento de creación de la especialidad de asturiano y sé perfectamente y políticamente cuál es la traba y dónde está la traba. Pero bueno, entiendo que no estoy precisamente invitado por esa experiencia y entonces pues nada. Muchas gracias, Luismi. Y agradecerte que hayas compartido no solo la perspectiva tuya como director del Colegio Les Mariñas, sino también como persona, como asturiano, ¿no? Porque de xuru la oficialidad y el cimiento principal para conseguir después, pues, para entamar lo que dijiste, que hay un punto que me parece importante, el tema del miedo de la xente. Que identifiquen el falar asturiano o que haya asturiano en las escuelas con algo radical, algo que ellos da como mogollón de miedo, quizá ves por cuestiones históricas o de otros temas que quizá ves paramos en otro momento. De nuevo, Luismi, muchas gracias. Gracias a vosotros. Iris, voy a dejarte... Compartimos el micro. Compartir llamar, como se dice, ¿no? Como miembro de Reciella, ¿tú cómo ves la realidad de la transmisión generacional del asturiano a un baño y cómo crees que cambió la situación de la presencia del asturiano en la calle? Bueno, voy a aprovechar que soy la penúltima en falar para agarrar un poquitín de todo lo que estaban falando hasta agora la xente que falou e tamén los temas que planteaste hasta este momento. Quería ir un poquitín para atrás a esos años finales de los 70, primeros de los 80 que falábamos con Concello Bable, porque yo también creo que en la transmisión intergeneracional pues también Concello Bable tuvo algo que decir, y é verdad que lle de algo de lo que habitualmente non se fala, pero bueno, yo como neña que soy fía también de Concello Bable, ¿no? Por mis padres que también formaron parte de la asociación, pues sí que veo que fueron a lo mellor les primeras personas que hicieron eso que se llama agora la política lingüística familiar, ¿no? Que lle de algo que lle pues transmitir de manera consciente y desde una perspectiva absolutamente de militancia lingüística el asturiano a los dos fíos y fíes, ¿no? Y yo creo que esas personas que fueron a lo mejor les primeres que tomaron esa conciencia y esa militancia tan clara por asturiano, fuera de esos prejuicios, ¿no? Porque hasta ahora, y eso sigue pasando a día de hoy, si visitamos o si tenemos críos pequeños, pues lo normal es que a la hora de dirigirse a los rapacinos y rapacines, pues las personas mayores cambian el registro al castellano inmediatamente, ¿no? ¿Esto por qué se fae? Bueno, porque al final queremos a los nuestros rapacinos pequeños y entendemos que si ellos falamos en la lengua de prestigio, y esto sabemos, ¿no? El proceso este que tenemos en Asturias, pues va a ser mejor para ellos porque van a llegar a cotes más altos en todos los ámbitos, ¿no? En el social, el cultural, etc. Entonces eso faese como de manera inconsciente, ¿no?
Entonces, hasta ese momento, pues en Asturias la transmisión, pues creíase que se facía simplemente porque non hubiera outro recurso, e é decir, porque la persona que se estaba dirigiendo al rapacino ou rapacina non dominaba outro idioma que non fuere el asturiano, de manera que por narices tenía que transmitir, o sea, tenía que dirixirse a esa recilla en asturiano, e non se pensaba outra cosa. Yo tengo para mí que ya esa conciencia y ya esa capacidad de transmitir y ese orgullo, ¿no?, de falante ya existía, y algunas personas, aunque fuera inconscientemente, ya se dirigían a los rapacinos en asturiano porque sí, ¿no?, porque ya era realmente lo que querían hacer. En cualquier caso, o Concello Bable yo creo que sí que marca ese punto de inflexiones en ese sentido, y bueno, pues en ese sentido sí que me siento muy agradecida de saber que bueno, pues que ya soy fía de esto, ¿no? O sea, de que mis padres ya se dirigieron a nosotros en asturiano de manera absolutamente consciente y militante, y nos sufrieron lo que estamos sufriendo ahora nosotros, ¿no?, que son dos idiomas ya desde el principio, aunque el asturiano sea la lengua preferente y el castellano la del contexto. Bueno, pues siguiendo un poco lo que comentaban también con los compañeros y compañeras, pues el siguiente paso que dimos esos rapacinos de aquellos años y escolarizarnos en asturiano también, pero escolarizarnos en asturiano en una parte muy, muy, muy pequeñina, que ya era de una asignatura nada más. Entonces, y es verdad que yo tuve la suerte de asistir a una escuela, estoy viendo también a Carlos Rubiera, que era la de Vega la Camocha, que éramos todos los rapacinos de aquella zona, na que el 100% de niños y niñas vivimos asturiano, con lo cual era una asignatura completamente normal y natural. Ahora soy maestra en esa escuela y bajó la matrícula espectacularmente, podríamos comentar también las razones, si después tenemos margen, ¿no? Bueno, a mí me gustaría también comentarlo. Pero eso, entró muy bien, y entró con una militancia por parte de los maestros y maestras espectacular, que yo creo que fue la que hizo que entrara con tantísima fuerza, y después si vemos los datos de matriculación cómo fue bajando a lo largo del tiempo. Pero en realidad, para los rapacinos y rapacines que en aquel momento éramos el 80% que llegábamos con lengua materna al asturiano, teníamos una horina y media a la semana, que es lo que seguimos teniendo ahora, ¿no? Nunca se consiguió en Asturias lo que realmente son las recomendaciones de la UNESCO, que los niños y niñas tengan el acceso a la educación en la lengua materna de ellos. Eso en Asturias no existe, cuando siga habiendo rapacinos y rapacines cuya lengua materna es el asturiano. Entonces, cuando falamos de la asignatura, y es verdad que es muy importante, pero ¿por qué no planteamos nunca, nosotros desde Recilla sí lo planteamos, pero ¿por qué no planteamos nunca que el asturiano sea lengua vehicular en la enseñanza, por lo menos en aquellos lugares donde es lengua materna de los rapacinos y rapacines, que sería lo natural, ¿no?, sería lo esperable? Entonces, bueno, por pasar ese tema de la enseñanza. Y después, efectivamente, el tema de la transmisión, que es donde ponemos el punto desde la asociación, pues es un tema absolutamente fundamental. Y si bien Concello Bable del primer momento tuvo en cuenta esto que acabo de comentar de la política lingüística familiar, de lo importante que es la transmisión en el ámbito familiar, bueno, pues yo creo que es muy importante también tomar conciencia, y parece que ahora ya vamos a tomar conciencia, que esa política lingüística de la importancia de la transmisión en el ámbito de Asturias hay que ponerlo arriba de la mesa y hay que invertir recursos en que se faiga, y es decir, en animar a la sociedad a transmitir el asturiano en el ámbito familiar y facilitar a esas familias a que puedan sacar el asturiano de casa también, y que puedan tener ocio en asturiano, tele en asturiano, recursos en asturiano, digitales, etcétera, para que, bueno, pues, para que haya una continuidad no solamente en el ámbito escolar, sino también en el ámbito social. Y hasta ahí, después si podemos desarrollar de alguna cosina más, pues desarrollamos. Muchas gracias, Iris. Préstame lo que dijisteis sobre que a veces falase a los niños y las niñas en castellán porque piensen que, bueno, que va a ayudarlos en un futuro para conseguir, pues eso,
un sitio, una sociedad que sea bueno para ellos, ¿no? Y yo tuve la suerte de que me falar en asturiano dende neña, de hecho mi mata aí, está hoy aquí con nosotros, pero yo quiero decir que non é incompatible con que é lo que tenemos que transmitir a la sociedad, ¿no? Que non é incompatible con les otras lingües. Yo falo francés, yo falo inglés y falo sueco, aparte de castellano y asturiano, ¿no? Entonces, non é incompatible y creo que eso é lo que tenemos que transmitir entre todos y todas a la xente y bueno, y a los sujetos, a la sociedad que tienen poder para transmitir eso a todo el mundo y que la xente pierda miedo, ¿no? Muchas gracias, Iris. Aymara, ¿tú qué diferencia ves entre el proceso de traducción de va 50 años y ahora? Pues en asturiano poca, la verdad, porque por desgracia estoy como una cruzada que tenemos en particular los miembros de Berbeu. Acopla, ahí, puede decir eso. Madre. Ahí. Y como la batalla que tenemos siempre los miembros de Berbeu, que llegue el proceso de traducción asturiano, llegue con herramientas muy rudimentarias, porque por desgracia en asturiano tenemos una bayura de recursos tremenda en papel. Ya no traducimos con el diccionario a mano, ya no tenemos, por desgracia, la mayoría de las cosas de consultas lingüísticas y demás, ya les tenemos integradas en programas y en asturiano, en esos programas, aunque tengamos un modelo de compatibilidad, que tengamos que hacer todo el input de terminoloxía, de gramática y demás que vaya dependiendo el programa con nos, non podemos facilitar las herramientas que ya tenemos disponibles en asturiano en papel porque non están digitalizadas. E aí, entonces, el proceso, según lo veo yo, a nivel de poder falar con profesionales, con xente que lleva traduciendo dende que entamó Concello Bable, libros y recursos y toda triba de materiales y el proceso prácticamente igual. Por desgracia, en asturiano, si tenemos un retraso para adquirir derechos lingüísticos, también lo tenemos para desendolcar herramientas para la traducción al asturiano. Y un fecho que tenemos ahí que desde Berbeu pues intentamos movilizar y sobre todo concienciar, porque por mucho que yo entré a la carrera con la idea romántica de la traducción, yo creía que tener una colección de diccionarios iba a ser, vamos, es mi sueño. Todavía lo tengo, de hecho yo no renuncio más que a los de italiano, por otras cuestiones que no vienen al tema. Ralentiza mucho. Y estamos hablando de un contexto en el que estamos desendolcando inteligencias artificiales, que ya tenemos un recurso, el SLEMA, con todas sus limitaciones, pero que a nuestros traductores no nos ayuda prácticamente nada. De hecho, pues, cuando estamos un poco galvanosos, xugamos con el SLEMA, pero por sacar los fallos. En plan, van quítame el trabajo los traductores automáticos. Espera, ¿qué te digo yo? Lo que me va a quitar, la vergoña. Estamos hablando de un aceleramiento de la industria traductora, de la necesidad de traducir desde programas, textos, que es lo que más tenemos en la cabeza, subtítulos, guiones para doblaje. Estamos hablando de acelerar las cosas y no podemos acelerar la industria de la traducción del asturiano si no tenemos recursos que puedan ir a la misma velocidad. Y es como intentar hacer Fórmula 1 con un 600. No es despreciar para nada el labor que se está desendolcando, y es simplemente señalar un fecho, que no podemos ir al mismo ritmo porque no tenemos el marco legal, porque no tenemos la transmisión generacional como nos prestaría a estar, porque ni siquiera, estando en el ámbito laboral, mesmamente dentro de la administración, podemos expresarnos libremente en asturiano. Si somos profesores, pueden ponernos traves a nivel administrativo, de educación, que es lo que yo conozco, por expresarnos en asturiano escrito y hasta oral.
tenemos muchas traves y esta es una más de ellas. Entonces, realmente, pues, ChatGPT, lo que comentábamos en antes, parece que es como algo que nos mete mucho miedo en el cuerpo. Bueno, yo no sé si intentasteis cacharrear con ChatGPT en asturiano. Es una experiencia para un día que teamos aburridos, lo mismo que con el lema, es una experiencia interesante. Redundante, el mesmo ChatGPT reconoce non tengo fontes para poder falarte desto. E non sei ni siquiera si te pon non tengo fontes para poder falarte desto. Creo que non ten suficiente input. ChatGPT, lo mesmo que todos os traductores automáticos, o que faen é actualizarse automáticamente los más avanzados con todos los textos que se ellos pon de input e con todos los textos que están disponibles en internet para poder facer unha comparanza entre lo que ya se procesó y lo que está accesible. Entonces, en asturiano tenemos un problema, aparte de lo de acelerar el uso de las herramientas para poder ponernos a tono con cómo se está traduciendo en el siglo XXI, y es que a nivel histórico tenemos un percorrido de normativización que foi cambiando la norma ortográfica unas cuantas vegades, que foi camudando la gramática otras cuantas vegades, polo tanto, los textos non siguen todos el mesmo punto e hai mucho desfase dende las grandes etapas de producción de textos como foi pues, con Concello Bable, que entamó a salir a la calle el asturiano, que teníamos lo del Asturias el Manal, que había muchos textos. Ese asturiano escrito non se parece en nada al asturiano que tenemos escrito agora. Entonces, tenemos un desfase de las normas. Tenemos también el problema que, como se tienen que alimentar de todos los textos que están disponibles en Internet, va a salirnos un Frankenstein. Si nos sale un Frankenstein siempre, usemos la lengua que usemos, con el asturiano, más todavía, y es más evidente. Otro problema que tenemos con la traducción, con las nuevas tecnologías, desde el punto de vista de una traductora, es que estaba per aí pendiente, si non me equivoco, para facer con la Universitat Autónoma de Barcelona o la Huerta de Cataluña, algo así, un traductor neuronal, para poder mellorar la calidad de las traducciones automáticas en asturiano. Va a haber que facer, porque si traductor puede incorporar todo lo nuevo que vaya saliendo en asturiano, porque el eslema, al final, uno de los problemas que tenemos con esa herramienta es que todos los textos que tenemos de repositorio pues, son unos en concreto, que podemos consultarlos incluso dentro de las fontes del eslema, y al final tienen esas limitaciones. Va a haber que avanzar mucho, pero como traductora yo estoy tranquila, no me van a quitar el trabajo. Y ya. Buen cierre, Mara. Gracias. Lo que te ha permitido es que, a ver, güey, falando un poquillín de las nuevas tecnologías, y ChatGPT llega que está todavía entamando en general, si nos, en sin oficialidad, non vamos a llorar en xa más que eso o mellore. Porque lo que comentes que falten textos, falten inputs para poder alimentarlo, ¿no? Muchas gracias, Aymara. Y gracias a todos y a todas por estos introduires personalizados que vos hicimos. Ahora vamos a entamar una batería de preguntas que, para hacer esto un poco más interactivo, si queréis participar, tenéis alguna intrubina, levantáis la mano y sin problema planteamosles la mesa. Yo pedía a Ramón que hiciera una reflexión, porque muchas veces la xente máis mozo non somos conscientes de cómo cambió la situación del asturiano en estos 50 años. Yo recuerdo cuando te grabamos para un documental que dices que era ciencia ficción en el año 75 ser profesor de asturiano en una universidad. Es que nos cuentes un poco de qué manera cambió esa perspectiva desde el punto de vista de una persona que ya en aquel momento estaba desmorecida y en el ámbito de la reivindicación a lo que llegó y la situación del asturiano. Bueno, justamente estaba pensando en eso cuando me hiciste la primera pregunta, y sería poner en situación a los que tenéis menos edad y apelando a los que están presentes y tienen más o menos la mi edad más.
que el contexto é moi diferente. Entón, hai que partir de la idea de que en el año 74, en que naz Concello Bable, que era el asturiano? Bueno, lo primero que la situación política ya era muy diferente, non tiene nada que ver con esta, una dictadura ya, bueno, que estaba amorteciendo ya, pero bueno, una dictadura. Pero ¿qué era el asturiano? Yo, por lo que puedo recordar vivamente, el asturiano ya era concebido como un dialectuco de andar per casa que no tenían ningún valor, nadie daba un duro por ello. Antes de nacer siquiera Amigos de los Bables, que hay un precedente de Concello Bable. En mi casa mi papá cultivaba el asturiano, entonces yo tenía cierta familiaridad. Bueno, y en mi casa falábase muy asturiano. Yo el cálculo que faigo sería que a lo mejor pues había una conservación del asturiano del 75%. ¿no? O sea, falábase muy asturiano. Contrastaba mesmamente con la fala que había en el barrio de Pumarín de Xixón, que ya era bastante más asturiano que güey. Entonces falábase muy asturiano, pero el concepto que había y era eso, un dialecto porque nadie daba un duro, que estaba destinado a extinguirse simplemente, y la cultura asturiana igual, es decir, la gaita y era un instrumento a extinguirse, y era de 4 viejos borrachos que, bueno, mandaba la guitarra eléctrica, y el chigre, la sidería, y era también una cosa para extinguirse, y las siderías eran unos sitios gochos, que fedían, lleno de, en fin, de xente viejo, y mandaba el mesón y la fritzería y otra serie de modernidades de aquella época, ¿no? Entonces, claro, hay que darse cuenta entonces de cómo la propuesta de Concello Bable es absolutamente disruptiva y una cosa absolutamente revolucionaria, pero conectó muy bien con gran parte de la población, porque a pesar de que existía ese sentimiento, prendió una mecha, fue como un Big Bang, y es decir, faltaba que da quien chiscara allí un poco de la chispa, ¿no? Y además, ya que conectó, ya que de aquella época conectó con los deseos de democracia que había, claro, porque estábamos en una época en que la gente quería apertura democrática y las ideas del asturianismo por naturaleza conectaban con todo aquello. Y de ahí el éxito, pero claro, y estaba todo por hacer, si es que salían, yo hice el cálculo, bueno, y es fácil de hacerlo, ¿no? Si salían 4 libros al año, eso ya era una cosa espantible ya, y era extraordinario, 4 libros al año, güey, la cantidad de libros al año que salen en los mayores años recientes y eran 100, 120, ahora un poco menos, 80, pero vamos, de aquella salía 1, 2, 3, non había asturiano en los medios de comunicación, ni en la enseñanza, ni absolutamente nada, o sea, que estaba todo por hacer. El mayor logro de Concello Bable foi la creación de la Academia de la Lingua, eso é indudable, ¿no? Que para mí é el milagro del siglo, porque é increíble con la oposición que había una oposición feroz a que se creara una academia y a que se llevara el asturiano. Bueno, cuando empezó el asturiano en las escuelas en el 84, eso fue precedido de una polémica feroz y absolutamente sangrina, ¿no? Y sin embargo consiguióse, ¿no? En el caso de la creación de la academia, en fin, debió contar, siempre hay que contar que había personas en el momento adecuado y el tiempo adecuado y el sitio adecuado, ¿no? Pero de todas maneras es increíble que eso echaré para adelante, ¿no? Pero bueno, hay que partir de eso, darse cuenta de que no era nada, el asturiano no era nada de aquella. Y entonces, yo hay otra cuestión, no quiero alargarme, que sale aquí con lo de la transmisión, que a mí es moledme mucho porque la transmisión, o sea, la supervivencia del asturiano debe ir mucho
no solo a la actitud que las autoridades tomen y el marco legislativo, etcétera, que todo eso está asumido y así, pero también hay otra parte que debe al comportamiento de la gente. Esto no es Corea del Norte, hombre. Esto es un país que dentro de unas limitaciones tiene una democracia y hay una libertad de expresión y una libertad de actuación, no es Corea del Norte. Entonces, todo no es echarle responsabilidades al marco legal, a los políticos que votamos además. O sea que, entonces hay una, creo yo, una responsabilidad también de la gente, hasta cierto punto, porque la presión social es muy gorda, ya lo sabemos. Pero, y es que podría decirse, yo observando el entorno, porque ¿qué pasa? Que hay que doctorarse en sociolingüística para entender lo que estamos viendo todos los días. Hay que citar a sociolingüistas canadienses cada poco para interpretar qué es lo que tenemos delante de las narices. Y lo que tenemos delante de las narices es que una gran parte de la población mozo ya, que tienen fíos, etcétera, no transmiten el asturiano a los fíos, no lo faen. Entonces, no lo faen unas veces ya inconsciente, porque está automatizado ya. Que ya hay un mal síntoma, ¿sí? ¿Por qué está automatizado eso? ¿Cómo es que si te pregunten a ti qué piensas del asturiano, pienses bien de ello y en positivo y después no faes nada? Entonces ahí hay una discrepancia entre lo que se piensa y cómo se actúa, ¿no? Pero hay que otras veces es consciente, hay que asumirlo, y consciente. Hay gente que sabe lo que es el asturiano y no y da por la gana, ya está, y consciente. La cuestión, además, a veces es lenta, otras veces es rápida, hay mayor presión, hay mayor libertad, pero, en fin, hay un poco del comportamiento colectivo, pero que esto no es único de Asturias, ¿eh? Esto pasa en todos los sitios donde hay problemas de minorización lingüística, dase esto, que hay un déficit en el comportamiento colectivo que es increíble, aunque también te cuenten, claro, que a pesar de que tú tienes toda la conciencia de que eso hay que hacer así, que los niños hay que falarlos y tal, la presión del entorno gana. Y la presión del entorno es que hay un océano castellano donde cualquier expresión asturiano es como es extraterrestre absolutamente ya, y mucha mocedad ya, la lengua natural de ellos y el castellano. Yo, gente de 20 años, que algunos son alumnos, ¿no?, que falen de una manera natural un castellano que para nosotros ya era absolutamente rellambivo y artificial, y falenlo normalmente, con pronombres dativos de esos de Madrid, diminutivos en hito, tiempos compuestos. Pero ¿esto qué estroza y esta? Y entonces, en cierta manera, puede decirse que el asturiano está reculando en el uso conversacional diario por obra y gracia de muchos asturianos. Déxolo ahí de momento para provocar. Pues parece que con los puntos que dijiste tocamos una entrada que era un poco recoger los éxitos de Concello Bable, aparte de otras cuestiones que pusiste arriba a la mesa. No sé si de aquí más tendrá alguna entruga. ¿Puedo continuar? Voy a continuar un poquitín al filo de lo que comentaba Ramón, porque estoy de acuerdo, muy de acuerdo en esa última parte, ¿no? Y una cosa que comentamos bastante en Reciella. Durante muchos años yo creo que se pusieron tantos esfuerzos, como la canción de Dixebra, ¿no?, en sacar el asturiano de casa, que sacámoslo tanto de casa y decir, esforzámonos tanto en que tuviera legalmente reconocido, que tuviera una literatura, que tuviera, cosa que tenía que ser, claro, efectivamente, el proceso de normalización tenía que ir por ahí, ¿no?, que salió y no volvió a entrar. Y claro, en realidad, lo fundamental, básico, para que el idioma sobreviva y que esa transmisión siga existiendo. Y eso y una decisión individual de las familias, de los tíos, de los que sigamos entendiendo que a los niños y a las niñas hay que seguir aprendiendo el asturiano. Porque también pasa una cosa que observamos las familias, que
pueda ser la circunstancia, e de fecho dase, que cando o contexto social non lle asturfalante, cosa que lle en la maior parte de las ocasiones e sobremanera en los núcleos urbanos, vemos en Reciella, que no siendo que los nuestros fíos y fíes estén con rapacinos de Reciella, exprésense en castellano, cambien el registro, porque, como decía Ramón, non quieren ser marcianos, y eso puede entenderse también, pero tíenenlo ahí, y pueden sacarlo en otro momento de la su vida, y pueden utilizarlo cuando quieran, y pueden regular ese tipo de cuestiones. Pero si ya no os lo ofertes desde el minuto uno, es decir, si ya das por perdida la guerra dentro del tu ámbito familiar o dentro de casa, pues entonces ya la guerra va a estar perdida, ¿no? Y qué más da que pidas medidas legales, qué más da que pidas más medidas normalizadores, cuando al final, ¿para quién, no? ¿Para quién lo estamos pidiendo? Si cada vez el número de falantes es menor. Entonces, bueno, y es verdad que la responsabilidad individual está ahí. Eso no es echar balones fuera de las otras responsabilidades, pero creo que, bueno, que las dos partes son importantes, y la primera es muy importante, y de hecho vemos ejemplos mundiales donde las comunidades lingüísticas, donde la libertad lingüística es muy, muy fuerte, tuvieron presiones mucho más fuertes, punitivas por parte del Estado de las que tuvimos en Asturias, y el idioma sobrevivió. Entonces, bueno, nosotros tenemos que también tomar un poco ese ejemplo. Y perdón por... Nada, gracias, Iris. Arantxa y Luis, ¿me queréis decir algo? Arantxa, entramos contigo. Sí, casi mejor por mí, porque yo voy a dar para atrás, como siempre. Bueno, y a lo que me dedico, entonces... Pero bueno, sí que quería hacer una reflexión yendo para atrás, pero también para conectarla, ¿no?, con el presente, al rodillo de todo esto. Porque, claro, normalmente cuando falamos, ¿no?, de ese tiempo en el que nace Concello Bable, en 1974, solemos falar dun único momento transicional, que entamara, bueno, pues ya no había en del 73, ¿no?, con el parecido de Carrero Blanco. Evidentemente estamos nun momento transicional á democracia nun sen nacional, pero aquí en Asturias yo creo que podía falarse tamén de outro momento transicional, e además dun momento transicional doloroso, de un cambio evidente nos modos de produción que xenera un miedo, que xenera unha precariedad, non, de la sociedade asturiana, e un miedo a lo que pueda venir quizás mayor que en otros tiempos. Ese puxo industrial que tuviera Asturias a partir de finales del siglo XIX non durara nin 80 años, nin siquiera un siglo, non? Estamos falando, por exemplo, de éxodo rural a finales del siglo XIX, 1880, 1890, con esos relatos, ¿no?, que nos sirven muy bien para temporalizarlo, ese Adiós Cordera, ese La aldea perdida. Pero nos años 60, 10 años en antes de que surda Concello Bable, ya, por ejemplo, estamos creando, ¿no?, en Xixón el Museo del Pueblo de Asturias, que evidentemente una obra pues imprescindible, ¿no?, para el sostén de la cultura asturiana, pero es que cuando una cosa conviertes en un objeto de museo, eso quiere decir de algo que quizás no nos guste, ¿no? Y eso sucede en un momento en el que estamos viendo los asturianos y las asturianas, estamos viendo cómo la minería va para atrás, ya desde la entrada del segundo franquismo ya vemos que está casi que agonizando, y la siderurgia pues también está na cuerda floxa, ¿no? Ese es el momento en el que nos encontramos, el momento en que surde Concello Bable, un momento en el que tenemos amor propio de decir, no queremos que esto termine, ¿no? Los mis abuelos vivían en un mundo que está terminando, que nos dijeron que estaba terminando, y de repente yo encuéntrome en un mundo que también está terminando, pero no se sabe a dónde va, ¿no? Por lo menos ellos sabían que el futuro estaba en la industria, estaba en la ciudad, pero yo a dónde voy. Y esas páginas, por ejemplo, que de Concello Bable en Asturias Semanal, muchas veces no solamente xueguen con el tema lingüístico, ¿no?, xoguen tamén con ese sentimiento de amor propio, de ese sentimiento de facernos valer, ese mieu de que nesa transición pues Asturias acabe siendo máis pequeñina, ¿no? Siga siendo pequeñina, siga siendo amenorgada, y los nuestros intereses pues vayan pa abaixo. Y
e además con todas as fuerzas políticas, non? Non hai que confundirse e pensar que isto é únicamente unha cosa contra a dictadura. Eu, por exemplo, resultame moi interesantes eses rocés que había en páxinas de Concellubables contra, por exemplo, as declaraciones ignominiosas totalmente de Santiago Carrillo, que estaba acabante de volver, e nunha deellas, no, e ellos decían dende Concellubables a Santiago Carrillo, bueno, usted diz que aquí non se fala asturiano porque usted lleva muchos años fuera, non? E é dicir, estábamos nunha lucha escontra desi facer de menos, que sentíamos que nos facían los poderes centrales. Claro, trayéndolo agora, y é que yo creo que eso non cambió tanto. Seguimos abriendo, por exemplo, la portada de los periódicos de aquí, asturianos, seguimos viendo cosas de la política municipal de Madrid. Eso ya es la noticia nacional, ¿no? Los trenes siguen con retraso o non lleguen. Seguimos siendo pequeñinos. El problema é que ese sen de lucha es contra lo que nos fae pequeños, yo creo que está absolutamente aminorgado nos tiempos actuales. Inclusive ese sentimiento, eso que nos intentaban facer dende el poder central nos años 70 e es contra lo que el Concelluable luchó, ya está moi asumido por gran parte de la población. Ese autoodio, non sei por qué, nin como, nin en que momento, pero entró en mucha xente que ve que aquí non hai futuro e que tampouco lle importa, non? Unha cosa é que serías consciente de que aquí la cosa está difícil e outra cosa é que inclusive hasta te jactes, non, de ello. En el tema lingüístico, pues lo que decía Ramón, yo esa afición, ¿no?, de los niños por falar en tiempos compuestos, yo non sé de dónde vienen. Yo, para mí, é uno de los grandes misterios del siglo XXI, como niños que nunca sintieron un pasado compuesto en casa, sin embargo, tanto el día con el yo he hecho, yo dije, yo dije, no, ¿ves? Y es que a mí tampoco me sale ni para criticarlo. Pero, sin embargo, eita. Y yo creo que esa es la clave, ya sé que es muy general, pero de lo que tenemos agora, el autoodio. Luchábamos contra él nos años 70 y ahora está entre nosotros. Gracias, Arantxa. Luismi. Bueno, yo soy consciente de la hora que llegue, con lo cual voy a, antes de entamar a lanzar lo que quería comentar, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con todo el análisis de los que me precedieron antes en la palabra. O sea, en el análisis estoy totalmente, o sea, no discrepo ni nada. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, con lo cual lo que lanzo ahora no es para polemizar sobre las intervenciones anteriores, sino porque sí quiero que quede, digamos, presente por lo menos cómo veo yo, cómo desactivar todo eso. ¿Cómo lo veo yo? Desde la mi humilde opinión. Porque el análisis y ese, efectivamente, la situación ya la descrita hasta ahora, pero claro, y que con eso y con lo que tenemos que trabajar y contar. Y es decir, lo que no vale, lo que sería una trampa, y pensar que eso va a cambiar. No, eso ya que está ahí, efectivamente. Ya no hay una transmisión generacional como la había antes. También es verdad que hay una actitud más positiva hacia el asturiano que lo que había antes, y todo lo que comentaba Arantxa, Ramón, Iris, y así, claro. Pero y que eso y la realidad, y con lo que tenemos que construir. Y empato un poco con lo que decía Aymara. Aymara decía, claro, con las herramientas que tenemos, o sea, y que esto y como ir con un Fórmula 3 a competir con un Fórmula 1. Y claro, y que igual parte de nuestro problema y de la situación de por lo que no avanzamos, y que con un Fórmula 3 pretendemos competir con un Fórmula 1. Y cuando pasa eso, igual lo que hay que hacer es no competir en la Fórmula 1, sino que ir por la nuestra carretera. Y la nuestra carretera a lo mejor nos va a conducirnos al mismo fracaso. Puede ser que sea el mismo fracaso, pero a lo mejor, y merece la pena, y yo creo que paga la pena, explorar el nuestro camino. Porque si conseguimos algo y avanzar, pues va a quedarnos el orgullo de que fue el nuestro camino
y fue la nuestra máquina la que consiguió el éxito que conseguimos. Pero lo que para mí ahora mismo es frustrante y imposible es competir con un motor de Fórmula 3 en la Fórmula 1. Entonces, y esto llevado al mi campo, donde yo ahora me muevo, que ya en la enseñanza, ahora estamos reivindicando el asturiano como lengua vehicular, como una posible solución para revitalizar el asturiano, no solo en la escuela, sino en la sociedad asturiana, cuando, por ejemplo, está entrando en crisis el modelo bilingüe, por lo menos en la escuela pública, tal y como se está llevando en el Estado español, de la enseñanza con el inglés. Y es decir, está entrando en crisis el modelo de lengua vehicular con el inglés. O sea, y vamos nosotros a proponer que una de las opciones es la lengua vehicular, o sea, el asturiano como lengua vehicular en alguna asignatura. Hubo experiencias, y aquí tenemos a una de las personas a la que hay que agradecer haber explorado ese camino, con experiencias piloto, que por cierto, o sea, realmente no nos llegó ni a los profesionales de la docencia cómo fue esa experiencia, porque la administración la puso en marcha, la administración educativa, pero no sabemos esas experiencias que hubo voluntarias en 10 centros en Asturias, cómo fue la experiencia. Sabrán los que la vivieron, pero nadie se molestó, la administración educativa no se molestó en hacer una evaluación de ello para ponernosla arriba de la mesa para poder analizarla. Y se puso en marcha, y yo aplaudíla y aplaúdola, porque hay que intentar cosas. Claro que hay que intentar cosas, pero que a la vez que hay que intentar cosas, lo que no podemos poner todos los huevos en la cesta o sea, todas las ilusiones, esperanzas en modelos que ya están entrando en crisis con la enseñanza del inglés. Y en el Estado español está entrando en crisis el modelo de lengua vehicular con el inglés en otras asignaturas. La gente está cayendo la matrícula del modelo bilingüe. La gente está pasando a querer que los sus fíos y fíes, igual que se puso de moda, ahora está cayendo en picado, que no, lo que quieren es que todas las asignaturas se den en castellano como lengua vehicular, y es lo que hay. Eso es lo que hay. No es que lo diga yo o que lo desee yo, es lo que hay. Y que el aprendizaje del inglés se aprenda en la asignatura de inglés. Otra cosa es que habrá gente que quiera que aumenten las horas de inglés de la asignatura de inglés y que aumenten las horas y que se meta el francés también o el alemán. Eso también, que también lo hay. Hay un sector de la población que tiene esa demanda. Pues igual igual no es esa la nuestra carrera. Igual es que hay que poner encima de la mesa otro modelo. Igual la nuestra esperanza hay que volcarla en tejer alianzas entre la xente, porque después hay otra historia que igual estamos demasiado obsesionados con eso, que es a que el cambio, el avance de estudiar la asignatura ahora como voluntaria y que sea, con la oficialidad de la mano, que sea obligatoria, vamos a hablar en esos términos, bueno, como normal, como ya obligatoria la de matemáticas y la de dibujo. Entonces, igual nos encontramos con la sorpresa de que el problema no igual la mayoría de la xente no está en contra de que los sus fíos y fíes estudien asturiano, tengan una asignatura asturiano. Igual lo que no quieren, o tienen mucho miedo, y que esto agarre un camino como en otros sitios donde acabe siendo la lengua vehicular. Y eso a lo mejor la sociedad asturiana que ahora existe, igual que no va a tolerar eso nunca. O por lo menos ahora. Entonces, y acabo ya, yo creo que paga la pena intentar otras vías. Y a lo mejor, si nos ponemos a tejer redes, alianzas con esa xente que a lo mejor el miedo que tiene
o la convicción y que no quiere que el asturiano sea lingua vehicular en la mayoría, o que no llega a ser lingua vincular en la mayoría de las asignaturas, a lo mejor a lo mejor, digo a lo mejor, como posibilidad, puede ser que a lo mejor garantizando y de alguna manera, consensuando políticamente con el mayor espectro político que hay, garantizando que en un horizonte de una década, de 2 décadas, eso no va a ser así, a lo mejor sí acepten que el asturiano sea una asignatura que llegue a todos los escolinos y escolines, hasta los sus fíos. Pero y que eso, y acabo ya, de verdad, yo creo que no los exploramos, y yo creo que ahí, ese sí que hay un gran error, yo creo que hay que explorar todas las vías posibles. Gracias, Luis. Aymara. Sí, por favor. Bueno, recollo la pelota un pouco de todo o que estaban comentando os compañeros dende unha perspectiva mucho máis amplia que la de mío, dende eu, e agarro el guante que tiro Luismi tamén, e efectivamente en Asturias non podemos compararnos a ningún outro lugar que tenga unha situación sociolingüística asemellada a la de nuestro, que tenga unha lingua menorgada e minoritaria como el asturiano. Tenemos que facer el noso camín, sí, vale, de acuerdo. Fai bien pouco salió en el Congreso de los Diputados unha lei del audiovisual onde forzaban a les empresas que tean afitaes nel Estado español a sacar un tanto por ciento de los seus produtos en les lingües cooficiales nos territorios. Eso é obligatorio solo para empresas que tean afitaes nel Estado español. Netflix non estaría forciado a sacar ningún contenido en ninguna de las lingües cooficiales. E con todo lo que fizo foi dicir, de acuerdo, esta lei non nos forzaría nada, pero vamos a sacarlo porque estamos viendo que hai unha necesidade que sal ya dende el Congreso de los Diputados de generar contenido audiovisual nas lingües cooficiales. Hai películas doblaes al catalán, hai películas grabaes en catalán, hai películas tamén doblaes al gallego ou produciones enteres fechas en gallego, Auga seca é un de los exemplos. Hai muchísimas películas que están doblaes e subtitulaes en catalán, gallego e vasco. E por qué? ¿Por qué non podríamos aprovechar tamén que tenemos esa puerta abierta que tamén nos puede ayudar a facer el nuestro camín e podríamos tamén tirar un pouco? E non estamos compitiendo con un Fórmula 3 a Fórmula 1, pero si queremos facer unha serie e subtitulala con las herramientas que tenemos agora, non se puede. Y ya, acabé. Muchas gracias. Creo que ya lo último, voy a ceder la palabra a Iris y ya terminamos. Ya sé que vamos muy tarde. Quiero hacer a Luis nada más una puntualización que sería la siguiente. Desde mi punto de vista, el modelo bilingüe con el inglés, y estoy de acuerdo con él, y un modelo agotado, pero yo creo que no se puede comparar con un modelo bilingüe o de inmersión lingüística en asturiano, porque estamos falando de una lengua de contexto. El inglés no es una lengua de contexto. Y además, la propuesta que yo hacía y lo que yo proponía era hacerlo en aquellos sitios donde el asturiano ya es lengua materna de los escolinos. Y es decir, Luismi, tú y yo tuvimos en Piloña, los dos, aparte en los mismos centros, esos niños tienen el asturiano como lengua materna y el idioma en el que se expresen. Entonces sería absolutamente normal y natural que tuvieran un modelo bilingüe en esos dos idiomas, en el asturiano y en castellano. Que, aparte, los modelos bilingües na escuela que son con les lingües de contexto sí son exitosos. Cuando non son exitosos é cuando se mete unha lingua extranxera. Nada máis esa puntualización. No, pues ahora seguimos con un cafetín comentando, si os parece. Muchas gracias.